Para esta oportunidad quiero hablar sobre la rutina de la mañana. Es una rutina para la productividad, pero no es como cualquier rutina. Bueno, lo primero es que hay muchas recomendaciones que ya están en el medio, redes sociales, YouTube, que consisten en levantarse temprano, ver el sol, percibirlo con los ojos. Esa es una recomendación muy importante. Los niveles fisiológicos, hormonales, para las hormonas que tienen que ver con el estrés, el cortisol, con la hormona que regula un poco también nuestro sueño, que es la melatonina. Es importante iniciar el día percibiendo el sol. Hidratarse. Hidratarse no solo es beber agua, no solo es tomar agua, también es añadir electrolitos a esa agua. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil, con un poco de sal marina. Con un poco de sal marina podemos hidratarnos. Venimos de un periodo muy largo de no tomar agua, que fue el periodo de la noche, que estábamos durmiendo. En esa rutina de la mañana productiva también está el agradecer, orar, ese tipo de cosas que están con el agradecimiento, bien sea la creencia que sea que tenga la persona. Entonces, hasta ese momento vamos con levantarse temprano, recibir sol, beber agua, sal. También es muy recomendado el limón. Y acá empezamos con recomendaciones que no están directamente ligadas a ese tema de la fisiología o a ese tema de la salud. Pero digamos que quería hacer esta información un poco diferente. Y quería decir algo que me ha funcionado mucho. Y es un tema que tiene que ver con la rutina de la mañana, pero es un tema que tiene que ver con la autorrealización. No solo con los procesos fisiológicos del cuerpo y de cómo rendir mejor, cómo estar más alerta, cómo tener más energía, que habrá otro video para eso, sino en vez de eso, quiero compartirles las siguientes recomendaciones para tener una rutina de la mañana de autorrealización. Pasa un fenómeno, y es que el ciclo del día de las personas más o menos es igual para todo el mundo. ¿A qué me refiero con eso? Con que todo el mundo tiene su trabajo, tiene sus actividades, los niños al colegio, lo que hay que hacer primero. Eso que hay que hacer primero siempre inicia entre las 5, 5 y media, 6, 7 de la mañana. ¿Qué pasa? Que todos tenemos esa rutina, y está bien que haya una rutina para eso, no está para nada mal, pero la rutina que yo quiero recomendarles en esta oportunidad es lo siguiente. Es antes de que empiece el día, es decir, antes de alistar los niños para el colegio, antes de empezar a revisar el correo, antes de revisar el celular, para trabajar, para lo que sea, antes de lo que sea, para asegurarse de que sea antes de lo que sea, entonces es estar presente por lo menos 45 minutos o una hora antes de que empiece el día, antes de que empiecen a llegar correos, antes de que haya alguna oportunidad de caos, o del trabajo, de la familia, o de la casa, o de lo que sea. En ese momento, si para algunos son las 4 de la mañana, son las 4 de la mañana, para otros pueden ser las 8 de la mañana, porque se levantan a las 10 de la mañana.
escoge ese momento, delimítalo, antes de que tu día empiece, antes de que empieces a hacer lo primero que haces normalmente. Es más, antes de ver el sol, antes de tomar agua, ten ese momento para ti y encuéntrate y vas a hacer lo siguiente. Todos los seres humanos como especie tenemos el mismo propósito. Hay dos propósitos. Uno que es para la especie, uno que es para todos, que esto aplica a todo el mundo. El 100% de las personas del planeta Tierra tiene un mismo propósito general o fundamental, que es ser feliz. Vinimos a ser felices, a este mundo a ser felices o a aprender a ser felices. Y eso significa que es buscar ese estado de paz y de no sufrir y de no tener sufrimiento. Ese sufrimiento está relacionado con el apego a las situaciones, personas o cosas. Entonces, en ese propósito general de la especie, debemos estar pensando en cómo aprendo a no estar apegado a las cosas, personas o situaciones. Pero eso también va a ser otro video. El video de hoy, o la oportunidad que tengo en este momento, es para compartirles cómo mejorar o cómo lograr el otro propósito, no ese general de la especie, sino el del individuo. Y yo no sé cuál es el de cada uno, pero sí sé que cada uno tiene un propósito, y ese propósito está relacionado con un impacto en el resto de personas, en el resto de la humanidad. Es como la forma de querer salvar o impactar al mundo, dejar un legado, que la existencia de cada uno tiene un propósito y que ese propósito está ligado con otras personas, con relacionarse con otras personas. Entonces acá va. ¿Qué pasa? Ese momento que pueden ser las 4 de la mañana, las 4:30, 5, 6, no sé, no me importa. Para cada uno es diferente. Es el momento en donde voy a establecer qué voy a hacer, qué acciones, qué actividades voy a hacer en el día para lograr ese propósito. Si ese propósito primero tiene que estar claro, y ese propósito debe ser muy grande y muy ambicioso, y que genere un impacto muy grande en la vida de cada uno y en la vida de otras personas, porque es esa emoción que le da a uno para hacer, para actuar, para tener y ejecutar esas actividades o esas funciones que hay que hacer en ese día, porque eso se va a hacer todos los días. Entonces hay que tener ese motor y hay que tener ese impulso muy claro. No puede estar relacionado con una dopamina a corto plazo. Ese propósito, por eso tiene que ser que cuando yo me imagine, piénselo de esta manera. Ese propósito en Elon Musk es el de generar el impacto con inteligencia artificial para toda la humanidad, con eliminar la contaminación de los carros y bueno, todo eso. Entonces es una meta, un propósito, un objetivo muy grande. Tiene que ser tan grande, que impacte tantas personas, que cambie tanto la vida de tantas personas, que yo quiera cambiar mi vida a través de lograrlo. Tiene que ser muy grande para que yo sea capaz de trabajar en eso, y que trabajar en eso sea para mí completamente que yo logre esa autorrealización, que yo sea feliz haciendo cualquier cosa que haya que hacer para lograr ese propósito. Y no una vez ni dos, ni una semana ni dos, todos los días, todos los días.
Primero, tener claro ese propósito. Ese propósito también tiene una relación muy grande con el talento, con los dones que el Padre nos ha dado. Después de encontrar ese propósito, yo tengo que aprender a cómo lo voy a lograr. Y después de que entiendo cómo lo voy a lograr, y con esto me refiero a tener una educación sobre el tema, y con educación no me refiero a educación formal necesariamente, sino a investigar realmente cómo debo hacer yo para lograr ese propósito, cuál es la técnica o cuáles son las técnicas, cuáles son los métodos para yo lograr ese propósito. Una vez claro eso, ese método o esa técnica están directamente relacionados con unas actividades o con unas acciones específicas que yo puedo determinar cómo se hacen. Si para eso es grabar contenido, si para eso es generar productos, si para eso es lo que sea que tenga una relación directa con ese propósito individual, yo voy a identificar esas acciones, lo que yo tengo que hacer. Si primero es aprender sobre algo, si luego de aprender es ejecutar algo, si luego de ejecutar algo es vender algo, si luego de vender algo es recibir la información o el testimonio de ese impacto y registrar ese impacto en otra persona o en la humanidad, esas son las actividades que yo voy a planear temprano en la mañana, cuando nadie me puede interrumpir, porque hay una cosa muy importante que está relacionada con este tema, y es el tema del enfoque. Entonces, póngale cuidado, que esto es muy bacano. Hace miles de años, la especie, para sobrevivir, evolucionó al punto en el que las distracciones, estar atento a las distracciones, era fundamental para conservar la vida. Porque yo estaba en la selva, y si sonaba un árbol por allá y podía ser un tigre que me podía comer, yo tenía que tener la capacidad de atender esa distracción, y de yo voltear, y de yo parar de hacer lo que estaba haciendo, porque de eso dependía mi vida. Por eso se seleccionó, y por eso tenemos el sistema nervioso que hace que nosotros respondamos de esa forma o reaccionemos de esa forma ante esos estímulos. Ahora es completamente diferente. Ahora es al contrario. Lo que va a hacer que yo logre mi propósito es estar enfocado. Y estar enfocado significa no atender distracciones. Entonces, ese reflejo que antes, hace miles de años, nos salvaba la vida, hoy en día es lo que nos impide lograr nuestro propósito o cualquier objetivo que tengamos. Ya no solo no es necesario atender las distracciones, sino es necesario evitar atenderlas para permanecer incondicionalmente enfocado en lograr cumplir con mi propósito, dar incondicionalmente mi mejor esfuerzo. Y si yo doy incondicionalmente mi mejor esfuerzo e incondicionalmente estoy enfocado, tengo que evitar atender distracciones. Volviendo a la rutina, si yo elijo esa hora del día en donde voy a determinar qué voy a hacer ese día, qué actividades puntuales voy a hacer en qué momento del día, yo quiero hacer eso en un momento donde no tenga distracciones, donde no me vayan a llegar notificaciones del celular,
donde yo no esté revisando ni redes sociales, ni correos, nada, donde nadie ni siquiera de mi casa va a molestarme o va a interrumpirme o va a desenfocarme. En conclusión, la rutina de la mañana tiene que estar alineada con dos cosas. Uno, comportamientos que abonen a que yo crezca como ser humano en mi cuerpo. Hidratarme, ver el sol, hacer ejercicio, recibir exposición al frío. Todo este tema de la rutina o de las rutinas que pueden hacer aportes a la fisiología del cuerpo. Pero lo que les quiero decir hoy es, también hay que tener una rutina para el cumplimiento del propósito individual. Y esa rutina es elegir ese momento del día donde nadie me va a interrumpir y yo voy a delimitar qué voy a hacer en ese día para cumplir ese propósito que es ambicioso, que va a impactar muchas personas, que va a impactar y va a tener muchos testimonios y va a hacer que mi vida tenga un sentido, que tenga una función y que sea un objetivo y un propósito tan grande que yo no tenga que discutir conmigo mismo para estar motivado para hacer cualquier cosa en función de ese propósito. Entonces, en la mañana vas a exponerte al sol, tomar agua, hidratarte, agradecer y planear cómo vamos a cambiar el mundo. Este fue un episodio más de Elite Podcast, espero que les haya servido y un abrazo, si les sirvió, compártanlo.